Donate plasma today at your local CSL Plasma Center. Micrófono, Hugo. Perdóname. Lo que estaba diciendo que la Dirígete al este por Fairwood Park Lane hacia Misty Brook Bend Lane. A continuación, gira a la derecha con dirección gravísimo es que de perder la guerra con la OTAN en Ucrania, le proveyeran de armas nucleares a Ucrania, eso como lo hicieron con Israel. Esa propuesta del New York Times o también de otros medios de Estados Unidos definitivamente se sale completamente de cualquier realidad o de cualquier planificación tomando mitigación de riesgos. Primero, en el área donde se encuentra Israel no hay otras naciones que tengan las mismas capacidades nucleares, es decir, es una disuasión absoluta, un dominio y un control de Israel de parte directamente también del Reino Unido y de Estados Unidos en la región. Pero proveer de armas nucleares a una Ucrania perdida, rendida, vencida, desmembrada, en contra de Rusia para mantener una inestabilidad en la región, todavía no se ha cantado el tema de las bombas nucleares disuasivas, ¿no? De estas armas que son de capacidad o de potencia menor. Rusia teniéndolas podría haber utilizado en cualquier momento ese tipo de armamento y evitar la confrontación a largo plazo, pero no lo ha hecho justamente por la mitigación de los posibles efectos y de los riesgos a mediano a largo plazo, es decir, crear una cadena, una consecución de hechos que puede provocar algo incontrolable o que incluso podría ser muy grave para los incluso la mitigación de ese tipo de riesgos de los altos jerarcas militares, analistas, investigadores o que tiene la inteligencia rusa es la que impide este tipo de ideas, pero que los estadounidenses digan este tipo de cosas como que les hace pensar a ellos que están lejos de la crisis. Ojo, Rusia tiene la capacidad armamentística para llegar a Estados Unidos, pero como usted bien lo dice, de proveer de la misma manera a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos, de este tipo de armamento, como pasó en la crisis de los misiles, como pasó en el tema de Turquía, Cuba, en su momento provocaría definitivamente un enfrentamiento directo entre las dos grandes potencias misilísticas y obviamente nucleares. Eso por un lado. En segundo término, el tema de la propaganda que utilizan estos medios de comunicación en Estados Unidos y Europa realmente es una de las armas de la guerra, de esta guerra que lleva más de un año, que también la vemos en las redes sociales, que la vemos también en la censura que nos hacen a quienes pensamos de forma disidente. Ojo, no son muchos los analistas, no son muchos los medios de comunicación que hablan o que tratan la información de una manera más imparcial, de una manera incómoda para la OTAN, incómoda para Europa, y es un poco riesgoso y complicado porque por lo menos a mí de vez en cuando me llega uno que otro correo de advertencia en que me refiero a hacer los medios de comunicación, ya sean periodistas o comentadores, analistas, profesores universitarios en Europa, sobre todo de España, que nos dicen, hey, me mandan a leer, me mandan a ir a la escuela, me mandan a aprender a contar uno más uno, cosas, y me da un poco de risa, ¿no? Porque, bueno, está bien, son profesores, son maestros universitarios en algunos casos en España, respeto esa posición de ellos, pero creo completamente su realidad. Se apagó su micro. ¡Pum! Bueno, tenemos algún problemita técnico con nuestro analista Hugo Godoy y bueno, vamos a irlo resolviendo mientras tanto. Esto que está diciendo Hugo Godoy es muy importante. Generalmente, cuando vas en contra, o por lo menos no en contra, sino que tienes un discurso crítico del discurso hegemónico, de la narrativa dominante, entonces te intentan caricaturizar, te intentan calumniar, difamar, te mandan a la escuela a partidos, ingenieros, segundo, primaria, para que entonces ellos en su superioridad te alimentan esa narrativa dominante y sean los que tienen la razón. Tanto para que siempre pases a cuestionar la narrativa dominante, pues quedes como soberano pues también no hay capacidad para funcionar
Sí, bueno, a lo que me refería, que usted bien lo menciona del tema de la narrativa, a mí lo que ciertamente me molesta de muchos de estos analistas académicos, periodistas, etcétera, reporteros, es que tomen estos reportajes del New York Times, del Washington Post, de la BBC, de esta agencia de investigación para la guerra que está en Inglaterra, como dato certero, como el dato duro, único y real, y no contrasten la información, no solamente con Rusia, sino también con medios de comunicación, por ejemplo, Al Jazeera, por ejemplo, o sea, de otros continentes, de otras regiones, CGTN de China, o sea, que hagan un trabajo, por lo menos antes de presentarse ante cámaras, incluso medios de comunicación españoles, porque es una responsabilidad gigantesca la que tienen de hablarle a su público. Ojo, España está en Europa y Europa es parte de Eurasia. Esta crisis militar, migratoria, de consecuencias incluso financieras, los está afectando a ellos. Y por lo tanto, el decir que la única verdad es la del New York Times, del Washington Post, de la BBC, de DW, de France 24 o de estos medios, o sea, de una sola parte de la realidad, o como usted bien lo dice, de la narrativa, realmente es un gravísimo error, es un terrible error, porque no están ayudando a su público a entender las distintas variantes. O sea, hay que saber lo que dicen los chinos, hay que saber lo que dicen los chinos, porque todo eso, con toda esa información es que nosotros realmente podemos hacer una idea de primera mano de lo que ocurre en Ucrania, por ejemplo, en el momento que se está viviendo. Y lo que usted menciona en su análisis, y sacar también, extraer las partes, las líneas rojas de estos comunicados, que usted bien dice, son más como recomendaciones, estrategias que le están diciendo a los gobernantes que deberían hacer. O sea, alguien en su cabal mental pensar que a Ucrania hay que dotarles de armas nucleares, yo no sé qué tipo de ser humano es el que puede escribir algo así. Y si se dicen pacifistas o humanistas, pues la verdad sus palabras discrepan completamente. Como usted bien dijo al comienzo, en el análisis definitivamente no concuerda con su título o con sus intenciones reales. Pues es que imagínate que viene el New York Times recomendando a la comunidad internacional, entiendas el Pentágono, que es el que controla a la OTAN, que Ucrania se incorpore sí o sí a la OTAN, cuando eso es una línea roja de Rusia. Es decir, es incendiar todavía más algo que ya está incendiando. Pero luego dicen, pero para que Ucrania pueda entrar, primero que derrote a Rusia. Entonces, ¿para qué quiere entrar Ucrania a la OTAN si puede solamente derrotar a Rusia? Pero luego te dicen, bueno, aunque cabe la posibilidad de que por el momento negocien con los territorios perdidos, pero entonces, y ahora viene el otro medio, el otro periódico famoso, el The Wall Street Journal, diciendo, bueno, entonces para ayudar a Ucrania en la lucha contra Rusia, los aliados buscan un modelo de seguridad como el de Israel, enviar tantas armas modernas de tecnología avanzada a Ucrania como sea posible para disuadir a Rusia de volverle a invadir. Es decir, no hacen periodismo, no hacen análisis, aconsejan seguir incendiando la guerra, ¿no? O estoy exagerando en mi lectura de esto. No, y como usted bien lo dice, no mitigan consecuencias. O sea, ¿cuál es el objetivo pensando claramente con respecto a las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en un presidente Lula da Silva que viajó 20 horas para ir al G7 y trata de hacer una reunión con Zelensky, y Zelensky lo deja plantado a las 15 con 30 minutos, como dijo el presidente Lula. O sea, los que realmente tienen la intención y muestran deseos reales de hacer algo para que se acabe la guerra, no les prestan atención, los humillan, los dejan plantados, o incluso les dicen, vaya.
Morning. Hey, baby. Hey, thank you. Oh my goodness. Right. Bye-bye. See you Saturday. Saturday. Okay. I tell you what time exactly, okay? Yes. You're welcome. See you later. Thank you. A sus cositas, ¿no? Encárguense de sus asuntos particulares, que este tema es de los adultos o de los grandes o de los poderosos. Entonces me parece que ya se ha demostrado, ya tenemos más de un año y se ha demostrado una y otra vez que este es un negocio, este es un real negocio. Y en mi caso particular he llegado a la conclusión, tomando en cuenta en el caso de usando las mismas palabras de estos articulistas del The New York Times, yo pienso que Europa, la gran apuesta es debilitar a Rusia para en su momento llegar a aceptarlo como el vencido. Este es el sueño idílico que tienen, de vencerlo a Rusia, sentarlo como el vencido, como fue la Alemania nazi en su momento, e imponerle no solamente sanciones, sino también deudas, como le pasó a Japón, etcétera, etcétera. Y le van a decir, bueno, por 3 años, como hemos gastado más de $100.000 millones en la guerra, Estados Unidos, Europa, pues ahora nos tienes que dar esos $100.000 millones gratis en petróleo y en gas. Eso es lo que están pensando, creo yo. Pero no entienden que no, o sea, y ahora entiendo por qué ha habido esas guerras en Europa, con ese tipo de inteligencia que creen que sea como sea se va a conseguir los objetivos, se va a lograr lo que pero si haces un análisis deductivo histórico, ¿en qué momento de la historia a Rusia la han sentado como vencida? ¿En qué momento histórico? Y eso es algo que nos enseñan, creo que en el primer semestre de estrategia básico o de historia del mundo de las guerras. O sea, lo primero que aprendes es cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores. Y en el listado, Rusia aparece como las pocas, casi únicas naciones o pueblos, los eslavos, que no han sido vencidos, excepto cuando perdieron las islas con este conflicto con Japón, que provocó la caída de los zares en la revolución bolchevique, porque los rusos, estos eslavos, en su ego, en su orgullo, en su historia, ellos no conciben la desunión de su imperio ni la derrota. Eso es algo que ellos no lo tienen en su historia, en su cultura. Claro. Entonces, meterse con ese tipo de pensamiento, con Francia, que sí fue invadida, que sí fue vencida, con Alemania fue vencida. Con Alemania, que fue vencida, con Italia, que ha tenido tantos conflictos y que ha logrado unificarse como república después de mucho espacio de tiempo. España, ¿qué decir de España? Que también tuvo siglos de ser para la mitad árabe, y así sucesivamente. No hay espacio de la Europa que ellos se autodenominan Occidente, pero como ahora son OTAN, como ahora son la Unión Europea, creen que ya no son esas naciones del pasado. No, es que Estados Unidos no ha sido invadido, entonces como somos la OTAN, entonces en general nunca hemos sido vencidos. O sea, creo yo que eso es lo que le dicen los altos militares en sus reuniones de la OTAN a estos dirigentes políticos. Se creen el concepto, la semántica se la creen, y creen que van a poder, en esa lucha de trenes, poder vencer, poder sobrepasar. Y después viene la guerra de los medios, por ejemplo, con lo que pasó en esta semana, con esta incursión hacia territorio ruso. Todo esto, y es lógico para nosotros que hacemos control de medios de comunicación, cómo es el viraje en Europa. Ya no se habla de Bakhmut, completamente es los rusos que están peleando contra Putin, los rusos que demuestran que Rusia es potencialmente invadible, con poco armamento, etcétera, etcétera. Ya no se habla de los miles y miles de muertos que se dieron en Bakhmut, no solamente ucranianos, también son de Estados Unidos, también son franceses, también Hugo, son los polacos. Y además de esto que estás comentando, lo quiero complementar, porque hasta hace un día antes de que el grupo Wagner declarara la victoria para Rusia en Bakhmut,
todavía medios como El País, como Deutsche Welle, la misma BBC, que tú dirías, otrora, pues coño, otrora respetables, salieron a decir que ni madres, que el que estaba ahí ganando era Ucrania. Así de descarados salieron a decir, y bien, como bien lo dices, pues ahora pierden Bakhmut, y luego lo más que dicen, ¿en dónde quedó ese poderoso ejército ruso que antes avanzaba y conquistaba grandes territorios, y ahora nada más se sienten grandes porque conquistaron un pequeño territorio, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente en el control de daños mediático tampoco han dicho nada de la siguiente noticia que quiero compartirte, Hugo, contigo y con toda la audiencia, que me parece muy alarmante, porque tú recordarás que no hace mucho el Reino Unido de la Gran Bretaña empezó a escalar en el tipo de armas que envían a Ucrania. Enviaron armamento con uranio empobrecido porque esa artillería puede traspasar los tanques. Bueno, pues mira, tú recordarás que también, aquí lo vimos en el canal de tu profe Rey, dimos la noticia de cómo Rusia había destruido almacenes en Ucrania. Hay una nube radioactiva con uranio empobrecido que viaja a Europa y los medios lo dicen muy poco. Vamos a escuchar. Esta semana Moscú alertó que una nube radiactiva se desplaza hacia Europa. Así lo informó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, precisando que en Polonia ya se registra un aumento de radiación. La concentración tóxica se originó tras la destrucción de armamento con uranio empobrecido enviado por Reino Unido a Ucrania. Nuestro compañero Galo Fernández nos amplía. Una nube radiactiva se dirige a Europa. Estamos ahora ante la primera confirmación oficial de algo que venía circulando ya en medios y redes sociales desde hace algunos días. Un ataque ruso contra un depósito de armamento con proyectiles con uranio empobrecido proporcionados por Reino Unido. Ahora tenemos declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Estados Unidos también ayudó a Ucrania. Presionaron a sus satélites y suministraron municiones con uranio empobrecido. Su destrucción hizo que una nube radioactiva se dirija hacia Europa Occidental. En Polonia ya se ha registrado un aumento de radiación. Bien, ahora las especulaciones sobre la explosión fueron alimentadas porque se empezaron a ver patrullas militares ucranianas que presuntamente que hacían, bueno, recolectaban muestras en la ciudad y en los alrededores donde tuvo lugar la explosión. Y si bien hay una planta de energía nuclear cerca, los lugareños lo que afirmaban es que las patrullas fueron vistas lejos de los recorridos que hacen habitualmente. Bueno, Khmelnytskyi y Ternopil, ahí es como vemos se encuentran estas ciudades en la parte más occidental de este país, y desde allí, tras estas explosiones, surge esta nube que, según advierten desde Rusia, se dirige entonces ya a Europa, y que además ya se confirma que ha sido registrado un aumento de la radiación en Polonia. Por eso es que ahora lo que vamos a hacer es precisamente vamos a ver las imágenes de estas explosiones que son impactantes. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Recordamos, ¿no? Reino Unido ha suministrado este tipo de municiones que tienen uranio empobrecido a Ucrania para hacer estas, por supuesto, disparadas desde tanques Challenger de fabricación británica. Pero ahora lo que vemos es cómo estas minas arden y explotan cuando se encuentran amontonadas en un depósito y no llegan a ser disparadas. Sigamos adelante, porque desde el Ministerio de Defensa de Rusia habían en su momento anunciado, advertido lo que podía ser este peligro, ¿no?, que conlleva el uranio empobrecido. La contaminación con uranio empobrecido afecta sobre todo a las personas de la región y también al sector agrícola, a toda esta industria. Por eso es que ahora estamos ante esta nube radiactiva, que ya es un hecho. Por eso es que ahora lo que uno cree, lo que uno pensaba tal vez es que podía estar tranquilo, porque bueno, desde la Europa humana y de altos valores iban a ocupar de evitar que esta nube cause mayores problemas, pero no es exactamente eso lo que sucede. James Heappey, ministro de Estado de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, dijo que no tenemos la obligación de ayudar a limpiar tras el disparo de municiones con uranio empobrecido por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo cierto también es que Rusia había ya advertido sobre casos previos donde el uso de este tipo de municiones significaron una amenaza ambiental y también para la salud de la gente. Por ejemplo, la guerra del Golfo en 1990-1991, bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia 1999 y la guerra de Irak
entre 2003 y 2011. Desde Londres, bueno, ellos negaron rotundamente que esto pudiera suponer algún tipo de riesgo. Por lo tanto, ahora tenemos estas imágenes, son de Irak precisamente, y acá confirmamos cómo el uso de ese armamento con uranio empobrecido, según dicen Londres, no tiene ningún efecto y bueno, no supone ningún riesgo para la población. Así es como luce, según ellos, la falta de riesgo, y así es como viven los hijos de conflictos donde se utiliza este tipo de armamento. Step into a new world of hidden wonders at Natural Bridge Caverns.